El viento del desierto siempre tenía algo que decir, pero aquella mañana soplaba con una urgencia distinta, como si quisiera advertir a los vivos sobre lo que estaba a punto de cambiar para siempre. Las montañas lejanas temblaban bajo un sol todavía tímido, y la pradera, dorada como una hoguera lenta, parecía contener el aire. En la pequeña cabaña de madera, aislada del resto del asentamiento, Elara, la joven que el pueblo llamaba la despojada, remendaba en silencio un pedazo de tela mientras sus pensamientos viajaban a lugares que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Desde hacía semanas, las miradas sobre ella habían cambiado. Al principio era lástima, luego sospecha y al final desprecio. Todo por un error que no fue suyo, por una culpa que alguien más le colgó encima como una cadena oxidada. La habían apartado de la comunidad, relegada a la cabaña que nadie quería, arrinconada como si su presencia pudiera atraer desgracias. Pero aquella mañana, cuando un par de sombras gigantes se recortaron contra la ventana, Elara sintió que el destino, o quizá algo más antiguo, había decidido tocar a su puerta. Dos guerreros apaches, altos como pinos negros y con la piel teñida por el sol implacable, entraron sin violencia pero con la autoridad de quienes conocen las cicatrices del mundo. Elara retrocedió un paso. No eran hombres comunes, sus trenzas estaban adornadas con cuentas de guerra, sus pechos marcados con signos que solo los espíritus entendían, y sus miradas eran el filo de una tormenta contenida. El mayor habló primero con una voz profunda y áspera por la distancia recorrida. Venimos desde más allá del río Rojo, desde donde los bisontes ya no corren. El segundo inclinó la cabeza con solemnidad, y buscamos a la mujer que el viento nombra. Elara abrió los labios sorprendida. Nadie la nombraba ya, nadie la buscaba. Entonces el primero dijo aquella frase que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. No hemos cogido con una mujer en 6 meses. Elara abrió los ojos con horror, pero antes de que el fuego de la vergüenza la consumiera, él levantó una mano, negando con calma, porque en nuestra lengua, coger significa hablar, consultar, sentarnos frente a una mujer sabia para escuchar lo que tiene que decir. El silencio siguiente fue tan profundo que pareció detener al desierto entero. Los dos guerreros, arrodillándose con un respeto que nadie en su pueblo jamás le había ofrecido, añadieron: «Y el viento nos dijo que solo tú puedes ayudarnos». Fue entonces cuando Elara comprendió que su vida estaba hecha para algo más que rechazo y sombra. Aquella visita inesperada no era un peligro, sino un llamado. Y el mundo al otro lado de la puerta se estaba preparando para incendiarse. Elara permaneció inmóvil, con las manos aún presionadas contra su pecho, como si temiera que el corazón se le escapara de golpe. Los dos guerreros apaches seguían allí, imponentes, quietos como montañas antiguas. Pero lo que más le estremecía no era su presencia, sino la forma en que la miraban. No con superioridad, no con amenaza, sino con una reverencia que ella jamás había conocido. En su pueblo nadie la miraba así. El silencio parecía pesar más que el aire mismo dentro de la cabaña. La madera crujía, el viento soplaba afuera arrastrando polvo y semillas secas, y en el fogón la brasa agonizaba con un brillo rojo y débil. Elara tragó saliva. «Yo no entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un hilo. Los guerreros intercambiaron una mirada. El mayor, el que había hablado antes, avanzó un paso. Su sombra cubrió a Elara como si fuera un manto de noche. «Durante 6 lunas», repitió él, «no hemos cogido con una mujer». Elara volvió a sonrojarse,
Pero él levantó la mano con paciencia, como quien habla con un niño que desconoce las viejas palabras del mundo. En nuestra lengua significa sentarnos frente a la sabiduría, coger consejo, tomar el rumbo de una mujer que escucha al viento. El ara parpadeó aturdida. Ella no era sabia, nadie nunca le había dicho que lo fuera. Pero los guerreros la observaban con una firmeza tan profunda que parecía imposible negar lo que afirmaban. «El viento te nombra», dijo el segundo, el más joven, cuya mirada oscura se movía con la agudeza de un lobo. «Dice que tu destino ha sido torcido, que te arrancaron de lo que eras, y que ahora es el momento de enderezar el sendero». Las palabras la hirieron más de lo que esperaba, porque eran verdad. Le habían arrebatado su voz, su lugar, su dignidad. La habían condenado por algo que no hizo, y desde entonces caminaba como una sombra dentro de su propio cuerpo. El guerrero mayor se arrodilló. Su gesto fue tan inesperado que el ara retrocedió un paso. Nadie jamás, ni siquiera un niño, se había arrodillado ante ella. «Venimos a pedirte ayuda», dijo él con solemnidad. «Nuestra tierra está enferma. El río que siempre fue claro ahora corre oscuro. Las manadas han desaparecido, y los sueños de los ancianos están llenos de un presagio negro». El ara sintió un escalofrío. «¿Y qué puedo hacer yo?». El joven apache dio un paso adelante, inclinándose también. «Puedes escuchar. Puedes ver lo que otros no ven. El viento dijo que eres la que oye lo que el mundo calla». El ara negó con la cabeza, desesperada. «No soy nada de eso. Apenas soy». Su voz se quebró. «Apenas soy una chica a la que ya nadie quiere». Las miradas de los guerreros se endurecieron, no con desprecio, sino con una furia protectora que no esperaba. «Tu pueblo te ha engañado», dijo el mayor, «y nosotros venimos a romper ese engaño». En ese momento un golpe de viento abrió de par en par la ventana. El polvo giró dentro de la cabaña como un remolino, iluminado por un rayo de sol súbito. En ese torbellino, los guerreros cerraron los ojos, como si reconocieran un mensaje sagrado. El ara sintió algo extraño, una vibración en el aire, como si la tierra misma estuviera empujando su destino hacia adelante. El guerrero joven habló sin abrir los ojos. «El viento dice que debes venir con nosotros». El ara retrocedió un paso. «¿A dónde comienza tu verdad?», respondió él. El silencio volvió a caer, pesado como una piedra. El ara sintió que estaba frente a una puerta invisible, y sabía que si la cruzaba, su vida jamás volvería a ser la misma. Afuera el desierto esperaba, y el cielo se oscurecía, como si supiera que una historia grande estaba a punto de escribirse. Aquella visita inesperada no era un peligro, sino un llamado, y el mundo al otro lado de la puerta se estaba preparando para incendiarse. El ara nunca había caminado tan lejos del poblado. Más allá de los límites conocidos, el paisaje parecía abrir los ojos por primera vez. Colinas de arena rojiza, hierbas que crujían bajo el viento, rocas negras que sobresalían como huesos gigantes del mundo enterrado. El aire tenía un olor distinto, más vivo, más antiguo, como si no respirara por ella sino junto a ella. Los dos guerreros avanzaban firmes, sin prisa, sin duda. Sus pasos formaban una cadencia que el ara empezó a reconocer como una especie de lenguaje silencioso. Había algo en la manera en que observaban el horizonte, en cómo escuchaban el viento, que la hacía sentir como si estuviera caminando con hombres que pertenecían al paisaje de un modo que ella jamás lo haría. Aún así, ellos la miraban como si fuese la pieza que faltaba. Al llegar a una zona donde el terreno se ondulaba como una serpiente gigante dormida, el guerrero mayor levantó la mano, indicando una pausa. El ara se detuvo, jadeando apenas. No estaba acostumbrada a caminar tanto, y el sol ya golpeaba con la intensidad de un martillo caliente.
«Debes beber», dijo el mayor, alcanzándole una cantimplora de piel. Sus ojos, profundos como pozos de noche, la observaban con atención. El ara bebió con torpeza, dejando que el agua refrescara sus labios resecos. Luego, sintiéndose avergonzada por su cansancio, preguntó: «¿Cómo pueden ustedes caminar sin agotarse?». El guerrero joven sonrió con un destello travieso en los ojos. «No lo hacemos, solo sabemos disimularlo». El ara soltó una risa tímida, sorprendida de escucharse a sí misma, pero la sonrisa del guerrero joven se desvaneció lentamente, reemplazada por algo más serio. «El desierto escucha todo», dijo él, mirando el horizonte con una especie de respeto sagrado. «Cada paso que damos le dice al mundo quiénes somos». El ara frunció el ceño, intentando comprenderlo. El mayor añadió, señalando una pequeña nube de polvo levantándose a lo lejos: «El desierto también responde, y nunca responde sin motivo». El ara entrecerró los ojos. En la distancia algo se movía. El guerrero mayor se incorporó por completo, su expresión endureciéndose. «Caballos». El ara sintió un golpe de miedo. «¿Del pueblo? ¿Nos siguen?». «No», dijo el joven, con una voz que cayó como una sombra. «Ojalá fueran ellos». A medida que la nube de polvo se acercaba, el ara pudo distinguir figuras montadas, siluetas rápidas como relámpagos oscuros. Eran jinetes, pero no parecían venir con intenciones pacíficas. El mayor habló sin apartar la mirada: «Necesitamos apartarnos del camino, ahora». El ara corrió detrás de ellos mientras se internaban entre formaciones rocosas. El viento rugió más fuerte, levantando sus trenzas. Su respiración se volvió más agitada. Su corazón golpeaba en su pecho como un tambor. Los guerreros se detuvieron en un desfiladero estrecho, donde las sombras se acumulaban como agua derramada. «¿Quiénes son?», preguntó el ara, intentando que el miedo no quebrara su voz. El joven la miró fijamente, sus ojos brillando como carbones encendidos. «Cazadores». El ara sintió que el aire se congelaba a su alrededor. «¿Cazadores de qué?». El mayor respondió con calma, aunque su postura era pura tensión: «De lo que no entienden, de lo que temen, de lo que creen que debe desaparecer». La comprensión cayó sobre ella como un golpe. «De ustedes, y ahora también de ti», dijo el joven. Un silencio pesado siguió. El ara sintió un vértigo extraño, miedo, sí, pero también una chispa de indignación, como si algo dentro de ella estuviera despertando del letargo al que había sido condenada. El guerrero mayor posó una mano en su hombro. Su toque era firme, pero sorprendentemente cálido. «No te preocupes, no dejaremos que te hagan daño». El ara sintió cómo esas palabras encendían algo que no había sentido desde que su vida se derrumbó: confianza. Los jinetes pasaron a lo lejos, sin descubrirlos, y poco a poco la nube de polvo se diluyó en el horizonte. El desierto volvió a quedar en silencio, pero dentro de el ara algo había cambiado para siempre. Por primera vez no se sentía abandonada. Por primera vez no se sentía sola, y por primera vez el miedo ya no era un muro, sino una puerta que acababa de abrirse. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las montañas, el desierto cambió de rostro. El ara jamás había visto algo tan sobrecogedor. Las dunas se tiñeron de naranja encendido, luego de violeta profundo, hasta que el mundo entero pareció sumergirse en una tinta azul que olía a silencio. El aire se volvió frío, casi cortante, y el viento trajo consigo un murmullo antiguo, como si los espíritus de la tierra despertaran para conversar con los vivos. Los dos guerreros se movían con una naturalidad sorprendente entre las sombras nacientes. Sus figuras parecían crecer en la penumbra, volviéndose más solemnes, más intensas.
El Ara sentía que estaba caminando con fragmentos vivos de una leyenda. Se detuvieron al pie de unos riscos. Allí, entre rocas altas, encontraron un claro protegido del viento. El guerrero mayor arrojó unas ramas secas al suelo. El joven acomodó piedras alrededor. Todo en silencio, todo con una sincronización que solo se obtiene después de años caminando juntos. El Ara observaba tímida, sin saber si debía ayudar. Finalmente, cuando el mayor encendió la hoguera, ella sintió que algo ardía también en su interior. Las llamas subieron despacio, pintando los rostros de los tres con un brillo cálido. Las sombras bailaban detrás de ellos como espíritus atentos. «Aquí descansaremos», dijo el mayor. El Ara se sentó cerca del fuego, frotándose los brazos. El frío la mordía. El joven apache la miró unos segundos y luego se quitó su manta de piel, colocándosela sobre los hombros. El contacto fue tan inesperado que el Ara contuvo el aliento. «El desierto siempre prueba a quienes no conoce», dijo él. «No permitas que crea que te tiene miedo». El Ara bajó la mirada. «Nunca había dormido fuera de mi pueblo». «Entonces esta noche será tu primera historia», respondió él. La hoguera crepitó, enviando chispas al cielo estrellado. Durante un tiempo nadie habló. Era un silencio distinto al que había vivido en su cabaña. Este no pesaba, no oprimía. Este silencio parecía espacio para respirar, para sentir, para existir sin miedo. El guerrero mayor finalmente rompió la quietud. «El Ara, ¿sabes por qué el viento te nombró?». Ella negó lentamente. No sabía nada, nada de sí misma, nada de lo que buscaban de ella. El mayor acercó las manos al fuego y habló con calma. «En nuestra tribu cada niño nace con un nombre que es una promesa, pero algunos nacen con un nombre que no puede decirse hasta que la tierra misma lo susurra. A esos los llamamos los hijos del viento». El Ara sintió la piel erizarse. «Yo no soy de su tribu. El viento no conoce tribus», respondió el joven, apoyando el codo en una roca. «Solo conoce almas despiertas y almas dormidas. La tuya está despertando». El Ara tragó saliva. Había algo profundo en sus palabras, algo que tocaba el centro de la herida que ella llevaba escondida desde hacía meses. «Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora?». El mayor la miró con ojos de anciano aunque su rostro aún era joven. «Porque llevas demasiado tiempo tratando de ser lo que otros te permitieron ser». Y el Ara, su voz se volvió más suave. «Nadie puede encerrar un nombre verdadero para siempre». Las palabras la golpearon de una manera inesperada. Su garganta se cerró, sus ojos ardieron. No sabía por qué, pero quería llorar. El joven apache la observó con una seriedad distinta, una que parecía capaz de ver detrás de su piel. «¿Quieres saber qué vimos cuando llegamos a tu cabaña?», preguntó. «¿Qué? ¿Qué vieron?». «Una mujer rota», dijo él con honestidad cruda. «Sí, pero también», su voz bajó, volviéndose un susurro que estremeció a el Ara, «una mujer que aún no sabe cuánto puede incendiar el mundo». El Ara bajó la mirada, las lágrimas temblando en sus pestañas. Jamás nadie le había dicho algo así, jamás nadie la había mirado así. El guerrero mayor colocó más madera en el fuego. «Mañana empezará la parte difícil del camino. Debes dormir». El Ara asintió, pero el sueño no llegó rápido. Mientras los dos guerreros dormían con la tranquilidad de quienes conocen la tierra, ella se quedó mirando el cielo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el mundo era más grande que su dolor. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre ellos, el Ara entendió que aquella noche no solo habría caminos, también habría corazones. El amanecer llegó sin pedir permiso. Una luz fría y plateada cayó sobre el campamento, obligando a el Ara a abrir los ojos. La noche había sido corta, demasiado llena de pensamientos, estrellas y emociones que aún no sabía nombrar.
Pero los guerreros ya estaban de pie, silenciosos, como si no hubieran dormido en absoluto. El joven apache se acercó a ella mientras limpiaba el polvo de sus manos. Hoy veremos algo que no debe ser visto por cualquiera. El ara frunció el ceño, incorporándose. ¿Qué cosa? El mayor señaló hacia el este, a una extensión de terreno que parecía ondular en sombras. El río. El ara parpadeó. El río está cerca, sí, respondió el joven. Pero no es el que conoces en los mapas. Este río está herido. Caminaron durante horas. El aire matutino se volvió seco y áspero mientras avanzaban hacia un valle estrecho, donde la tierra cambiaba de color. Ya no era rojiza, sino más oscura, casi negra. Las plantas eran escasas, retorcidas, como si hubieran sido tocadas por un fuego invisible. El ara sintió un malestar creciente en el pecho, como si algo la jalara hacia atrás. ¿Por qué huele extraño?, preguntó cubriéndose la nariz. El mayor respondió sin detenerse, porque la vida aquí está muriendo. El desfiladero se abrió de pronto, como si la tierra se partiera para revelar un secreto. Y allí, entre rocas altas, el ara vio el río, pero no era agua lo que corría. Era una corriente oscura, espesa, que parecía moverse con una lentitud antinatural, como si el agua estuviera enferma, coagulada, llena de sombras. El ara jadeó. ¿Qué le pasó? El joven apache se arrodilló frente al borde del río, tocando apenas la superficie con la punta de sus dedos. El agua, o lo que quedaba de ella, vibró de forma inquietante. Hace meses comenzó así, dijo él. Al principio solo era un trozo pequeño. Después se extendió como si algo lo estuviera infectando. Y ahora devora todo. El ara dio un paso atrás. El río parecía vivo, pero de una forma siniestra. El mayor habló con solemnidad. Nuestros ancianos creen que este río está maldito, que algo antiguo despertó bajo la tierra, algo que nunca debió ser perturbado. El ara miraba el río como si esperara que éste saltara hacia ella. Su corazón latía demasiado rápido. ¿Y qué esperan que haga yo? Yo no soy sanadora, tampoco soy bruja, no sé nada de maldiciones. El joven levantó la vista hacia ella, sus ojos tan intensos que parecían arrastrarla hacia un abismo. No buscamos una sanadora, dijo. Buscamos una mujer que escuche lo que no se dice. El ara frunció el ceño, confundida y frustrada. Yo no escucho nada, es porque sigues oyendo con los oídos del miedo, respondió él. Cuando escuches con los oídos del corazón, sabrás qué hacer. El ara apretó los puños. Había algo en esas palabras que despertaba una furia silenciosa dentro de ella. Escuchar con el corazón, ¿cómo se suponía que debía hacerlo? Ella no era especial, no tenía dones, era solo una mujer que había sido rechazada, traicionada y expulsada de su hogar. El mayor se acercó a ella con calma, poniendo una mano firme sobre su hombro. El ara, tu alma está inquieta, lo vemos, pero también vemos lo que no ves, tu fuerza. El ara sintió las lágrimas arderle en los ojos otra vez. No soy fuerte. El joven se levantó, acercándose lentamente. Lo eres, dijo con una voz que tembló como una hoja bajo la brisa, porque a pesar de todo, sigues caminando. El ara apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de él. El río hizo un sonido extraño, como un susurro, un murmullo que la estremeció. El ara tragó saliva. ¿Qué fue eso? Los dos guerreros intercambiaron una mirada. «¿Lo oíste?», dijo el mayor. El joven dio un paso más. «El río te habló». El ara retrocedió, negando con la cabeza. «No, no puede ser. Yo no». Pero entonces lo escuchó de nuevo, un susurro, débil,
como una voz atrapada bajo el agua, una voz que parecía llamarla por su nombre. El ara tembló. «¿Qué quiere de mí?». El mayor respondió con una gravedad profunda: «Quiere que lo liberes». El ara abrió los ojos, incapaz de creer lo que oía: liberar un río maldito. Ella, la mujer que su propio pueblo había descartado como si fuera un error. Y aún así, el río la estaba llamando, y eso lo cambiaba todo. El ara permaneció inmóvil frente al río oscuro, sintiendo cómo algo se retorcía en su interior. Era como si su pecho fuera demasiado pequeño para contener el miedo, la duda y esa extraña llamada que no podía comprender. El susurro continuaba leve, casi imperceptible, pero constante, como el eco de un recuerdo que no le pertenecía. Los dos guerreros la observaron sin decir palabra. Sabían que ese momento no debía interrumpirse. El ara tragó saliva, apretó las manos y finalmente murmuró: «¿Por qué yo puedo oírlo y ustedes no?». El joven apache respondió acercándose un paso más hacia ella: «Porque eres la única que no viene con certezas, y solo quienes dudan escuchan lo que otros ignoran». El ara frunció el ceño. Jamás había pensado que su inseguridad pudiera ser una fortaleza. El mayor añadió con voz profunda: «Hay historias antiguas sobre este río. Dicen que aquí murió un espíritu protector hace generaciones. Una mujer de gran sabiduría que dio su vida para salvar a un niño de nuestra tribu. Su energía quedó atrapada en estas aguas». El ara sintió cómo el ambiente parecía estremecerse. «Quieren decir que lo que escucho es un espíritu, no un espíritu cualquiera», corrigió el joven. «Una guardiana, una mujer cuyo dolor se mezcló con el agua hasta volverse parte de ella». El ara dio un paso hacia atrás, abrumada. «No sé hablar con espíritus». «No necesitas hablar», dijo el mayor, «solo escuchar». El río volvió a emitir ese murmullo, esta vez más claro, más urgente. El ara se estremeció. Aquel sonido la atravesaba como una voz sin boca, como una memoria que trataba de romper una pared invisible. El joven apache se inclinó hacia el agua. Intentamos acercarnos antes, pero no nos permitía entrar. Cuando tocábamos el borde con nuestras manos, la corriente parecía rechazar nuestra presencia. El ara lo miró confundida. «¿Rechazar?». El guerrero mayor asintió, como si supiera que no éramos los indicados. El ara sintió una punzada en el pecho. «¿Y por qué yo sí lo sería?». El joven bajó la mirada un instante, indeciso, hasta que finalmente respondió: «Porque tú conoces el dolor de ser acusada injustamente, y este río también fue marcado por una injusticia que nunca sanó». Las palabras la golpearon en lo profundo. Era verdad. Ella sabía lo que era cargar una culpa que no era suya. Sabía lo que era ser silenciada, rechazada y señalada por algo que jamás hizo. El río susurró de nuevo, y esta vez la voz sonó femenina, un gemido antiguo, quebrado, lleno de tristeza. El ara sintió un escalofrío tan intenso que sus ojos se inundaron de lágrimas. ¿Qué quiere?», preguntó con la voz temblorosa. El mayor se acercó a ella con paso firme. «Quiere ser liberada, quiere justicia, quiere que alguien repare la verdad que fue rota». El ara apretó los labios. Las lágrimas empezaron a deslizarse por su rostro. No eran lágrimas de miedo, eran de reconocimiento, porque el dolor de aquella voz era también el suyo. El joven apache la observó con suavidad. «El ara, necesitas tocar el agua». Ella abrió los ojos con horror. «No, esa cosa está viva, está corrompida. No te dañará. Si te llama no te dañará», respondió el mayor.
pero la joven retrocedió varios pasos. El río parecía vibrar, como si estuviera esperando algo. El ara sintió la respiración agitarse en su pecho. No soy lo que ustedes creen. No soy una sabiduría, ni una guardiana, ni nada. Soy solo una mujer que fue expulsada, una mujer que perdió todo. El silencio cayó como un guante de arena. El joven apache se acercó lentamente hasta quedar a pocos pasos de ella. No la tocó, pero su presencia parecía envolverla con una calidez inesperada. El ara dijo con voz profunda: no existe alma más poderosa que aquella que ha sido rota y sigue levantándose. Las palabras la desarmaron. Su pecho se abrió de golpe, como si el aire finalmente encontrara una rendija por donde entrar. Y por primera vez desde que comenzó este viaje, el ara no sintió miedo al escuchar la voz del río, sintió empatía. El susurro se volvió más claro, una súplica, un llamado. El ara dio un paso, luego otro y otro, hasta que estuvo frente a la orilla. El joven murmuró apenas: cuando estés lista, toca el agua. El ara extendió la mano, el río oscurecido se estremeció, y cuando su piel estuvo a un suspiro de tocar la superficie, la tierra entera pareció contener el aliento. El ara sintió que el mundo temblaba alrededor de su mano extendida. El aire vibraba, el silencio era tan denso que parecía tener peso. Los dos guerreros contuvieron la respiración, tensos como arcos preparados para disparar, y entonces finalmente su piel tocó el agua. No fue frío, no fue calor, fue una sacudida profunda, un estremecimiento que no provenía del agua, sino de dentro de ella misma. El ara retrocedió con un gemido ahogado, pero el río se aferró a su esencia. No la hería, no la quemaba, la reconocía. La corriente oscura brilló con un destello extraño, como si estuviera respirando. El ara sintió una oleada de imágenes entrar en su mente, rápidas, dolorosas, imposibles de comprender. Un valle verde, un niño que lloraba, una mujer de cabellos largos arrodillada junto al agua, un grito, una sombra. El ara jadeó, llevándose una mano al pecho. ¿Qué lo viste? El ara negó, temblando. No sé qué vi. Era como un recuerdo, pero no mío. Era de alguien más. El mayor habló con voz grave: el espíritu de la guardiana te está mostrando su historia. El ara apretó los labios, respirando con dificultad. No puedo, es demasiado. Duele. El guerrero mayor se arrodilló junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. El dolor no es para lastimarte, es para enseñarte. Las heridas que no se cuentan nunca sanan. El ara tragó saliva, consciente de que el río no había terminado. La corriente oscura comenzó a girar lentamente, como si formara un remolino delicado a su alrededor. El ara, dijo el joven, no te alejes. Si rompes el vínculo, la guardiana regresará a su tormento y no soportará dormir siglos más sin justicia. Ella cerró los ojos, su respiración tembló, el río volvió a tocar su mano, esta vez con un murmullo más claro, y entonces las visiones regresaron, más nítidas, más profundas. El ara vio la guardiana claramente, una mujer de piel tostada, mirada luminosa y manos fuertes. Cargaba a un niño herido mientras corría por el borde del río. Detrás de ella, hombres armados gritaban, enfurecidos por algo que el ara no alcanzaba a entender. Luego vio un destello de acero, vio sangre caer, vio a la guardiana caer de rodillas, protegiendo al niño con su cuerpo. El ara apretó los dientes, intentando no gritar. «Basta», soltó entre lágrimas, «quiero salir de aquí». El agua respondió con un gemido profundo que vibró por todo el cauce. Los guerreros miraron el río con alarma. El ara, dijo el mayor, «si te alejas ahora, la guardiana creerá que la abandonas como hicieron todos los demás».
Necesita que la escuches completa, necesita que la entiendas. El ara apretó los ojos, lágrimas cayendo por sus mejillas. No puedo, duele demasiado. El joven apache dio un paso hacia ella, su voz baja, cálida, firme. El ara, tú conoces el dolor de ser acusada sin razón. Tú sabes lo que es cargar una verdad rota. Por eso te eligió, no por fuerza, sino por tu herida. El ara sintió que el río respondía a esas palabras. Un destello suave iluminó la superficie. El ara abrió los ojos lentamente. El agua había cambiado, ya no era completamente oscura. Había pequeños hilos de luz, como si la guardiana comenzara a confiar. El ara dejó que el agua envolviera su mano por completo. Una última visión surgió. La guardiana agonizando, entregando al niño a alguien, un anciano quizás, un líder, y un susurro final que cruzó el alma de el ara. La verdad se enterró conmigo. El ara gritó sin voz, su cuerpo se inclinó hacia adelante, temblando con una mezcla de miedo, pena y rabia. Cuando el río finalmente liberó su mano, el ara cayó de rodillas en la arena húmeda. El joven estaba junto a ella en un instante, pero no la tocó, solo se inclinó y dijo, ¿qué viste? El ara levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas pero ardiendo con una nueva determinación. Vi lo que nadie quiso ver, vi la injusticia. La guardiana murió defendiendo la verdad, igual que yo intenté defender la mía. El mayor asintió solemne. Entonces ya sabes cuál es el siguiente paso. El ara se incorporó lentamente, mirando el río con un respeto profundo. Sí, debo encontrar lo que le arrebataron. Debo desenterrar la verdad que quedó perdida. El viento sopló, el río brilló tenuemente. El camino de el ara acababa de cambiar de rumbo y no había vuelta atrás. Las primeras luces del amanecer rasgaban el horizonte cuando el ara abrió los ojos. Había dormido apenas unas horas, envuelta en una manta de cuero que los guerreros habían colocado sobre ella sin tocarla, respetando su espacio como si fuera una figura sagrada recién despertada de un ritual. El joven apache la observaba desde una roca cercana, atizando una pequeña fogata que crepitaba con un resplandor anaranjado. El mayor revisaba las huellas alrededor del campamento en silencio, como si buscara señales que aún nadie más podía ver. El ara se incorporó lentamente. La sensación del río aún vibraba en su mano, como si una parte de la guardiana hubiera quedado dentro de su piel. Todo estaba demasiado quieto, demasiado expectante. El joven se levantó al verla despertar. ¿Cómo te sientes? El ara respiró hondo, diferente, como si tuviera algo en el pecho que no sé si es fuerza o miedo. El guerrero sonrió levemente. En nuestra lengua, a veces esas dos palabras significan lo mismo. El ara intentó sonreír, pero el recuerdo de la visión regresó como un golpe. La guardiana, el niño, la traición, el grito ahogado bajo el agua. Todo estaba tan vivo en su mente que sentía que podía extender la mano y tocarlo. El mayor regresó al fuego con el ceño fruncido. Tenemos que partir. El río habló anoche, no solo a ella. El joven tensó la postura. ¿Qué escuchaste? El mayor desvió la mirada hacia el este, donde una línea de montañas cortaba el cielo. Truenos, antiguos, como si algo se hubiera movido después de siglos de silencio. El ara sintió un escalofrío. ¿Se refiere a? Sí. ¿Quién más podría buscarla? El mayor la miró con gravedad. ¿Quién la mató? El silencio cayó como un sudario. El ara sintió que su estómago se retorcía. ¿Y si descubren que yo puedo escucharla? El joven se acercó un paso. Te protegeremos. Ambos. Sus palabras eran simples, pero la forma en que las dijo con una seriedad feroz hizo que el ara sintiera un calor extraño en el pecho. Confianza, algo que hacía meses pensó que ya nunca volvería a sentir. El mayor comenzó a recoger sus armas. Debemos llegar al caído del viento antes del mediodía. Allí podrás ver lo que falta.
El ara frunció el ceño. Lo que falta. El joven asintió. La guardiana perdió algo el día que murió. Algo que todos creyeron destruido, pero si su voz sigue viva, significa que no lo está. El ara se estremeció. ¿Qué tengo que encontrar? El mayor sostuvo su mirada con intensidad. Su verdad. Pero no es un objeto ni un símbolo. Es algo que duele ver. El ara bajó la mirada. Estaba cansada de verdades dolorosas. Toda su vida había sido hecha de heridas. Los guerreros comenzaron a caminar, y el ara los siguió entre los árboles densos que rodeaban el río. El sendero subía entre piedras erosionadas, raíces antiguas y arbustos que se mecían con un viento inexplicablemente frío para esa estación. Mientras avanzaban, la atmósfera cambió. El bosque se volvió silencioso, demasiado silencioso. No había pájaros, ni insectos, ni susurros del viento. Solo ese silencio espeso que parecía observarlos. «No me gusta este lugar», murmuró el ara. «A nadie le gusta», dijo el joven sin volver la cabeza. «Aquí cayó la guardiana después de ser herida. Aquí comenzó la mentira», añadió el mayor. El ara sintió el aire hacerse más denso y una presión en el pecho que la obligó a frenar por un instante. Fue entonces cuando lo vieron. Una caída de rocas que formaba una garganta natural. En el fondo un círculo de tierra blanquecina como hueso, y en el centro un fragmento de tela antigua, enterrado a medias como si alguien lo hubiera escondido, y el viento finalmente lo hubiera delatado. El ara bajó hacia él sin pensarlo. Los guerreros intercambiaron una mirada, tensos pero la dejaron avanzar. El ara se agachó junto al fragmento. Era parte de un vestido, rojo oscuro, manchado, húmedo aún, como si el tiempo no hubiera pasado desde la noche de la tragedia. El corazón de el ara golpeó contra su pecho. La tela ardía con la misma energía que había sentido en el río. La guardiana quería que ella lo encontrara. «Esto no es solo una prenda», dijo el joven apache, llegando a su lado. «Es una marca, una prueba». El mayor habló desde atrás, con la voz más grave que nunca. «Si alguien encuentra esto antes que nosotros, destruirá cualquier posibilidad de justicia». El ara tomó aire. «¿Quién lo dejó aquí?». El mayor sostuvo su mirada con un peso terrible. «El niño que la guardiana protegió, ya adulto, el último que vio la verdad». El ara sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Y dónde está ahora? El viento sopló, fuerte, frío, como si la tierra misma respondiera. Cerca, demasiado cerca. El ara no necesitó que nadie le señalara el camino. Algo en su pecho tiraba hacia adelante, como si un hilo invisible la guiara entre las rocas, las raíces y el aire espeso de aquel lugar maldito. Los dos guerreros la seguían de cerca, atentos, con las manos siempre cerca de sus armas, no por desconfianza hacia ella, sino hacia lo que el mundo pudiera ponerles enfrente. «No corras», dijo el mayor en voz baja. «En lugares así el miedo hace tropezar más que las piedras». El ara no respondió. Sus pasos eran rápidos, casi urgentes. Sentía en la palma de la mano, aún marcada por el río, una especie de hormigueo que se intensificaba cuanto más avanzaban. Como si la guardiana tirara de ella desde el otro lado del tiempo. Llegaron a un claro oculto entre árboles deformes por el viento. Allí, junto a una roca cubierta de líquenes, vieron una pequeña fogata recién apagada. Aún salía humo, serpenteando hacia el cielo gris. «No estamos solos», murmuró el joven apache, tensando los hombros. El ara iba a preguntar algo cuando escucharon el crujido de una rama. Una figura surgió entre las sombras del bosque. Era un hombre. No era tan alto como los guerreros apaches, pero su presencia llenaba el espacio de un modo extraño. Tenía el cabello ya con algunas hebras grises, la piel surcada por arrugas prematuras, y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado y haber callado aún más. Llevaba colgado al cuello un pequeño amuleto de hueso. Cuando sus ojos se posaron en el ara, algo en su rostro se quebró.
Así que, por fin dijo con una voz áspera cargada de años de silencio, el río habló con alguien. El joven apache dio un paso al frente. ¿Quién eres? El hombre los miró a todos, uno por uno, antes de responder, soy aquel que sobrevivió, cuando ella no. El ara sintió como el pecho se le encogía. ¿Tú eres el niño?, susurró, el que la guardiana protegió. El hombre sonrió con amargura. Niño ya no respondió. Pero sí, fui yo quien sintió su sangre cayendo sobre mí mientras me cubría con su cuerpo. El mayor apretó la mandíbula. Entonces eres también el último que vio la verdad. El hombre los observó con una mezcla de sospecha y cansancio. ¿Y qué quieren con esa verdad?, escupió. ¿Venganza? ¿Redención? El ara dio un paso hacia él, sosteniendo el fragmento de tela roja que habían encontrado en el caído del viento. La verdad no es un mito, dijo, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. Es lo que mantiene vivos a los que ya no están. La guardiana sigue atrapada en el río porque tú callaste. El silencio se volvió tan denso que incluso el viento pareció detenerse. Los ojos del hombre se clavaron en la tela. Sus manos temblaron apenas. Yo era solo un niño, murmuró. Tenía miedo. El joven apache habló con dureza. Y mientras tú tenías miedo, nuestra tierra se pudrió. El río se oscureció. Los sueños de los ancianos se llenaron de sombras. El hombre apretó los dientes. No fui yo quien la mató. No, respondió el ara, pero fuiste quien pudo decir la verdad y no lo hizo. El hombre cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras fueran un golpe físico. La acusaron de traición, dijo finalmente. Dijeron que había guiado a hombres armados hasta nuestra gente, que vendió nombres, caminos, refugios. Todos gritaban, todos la señalaban. Y yo sabía que no era verdad. El ara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué ocurrió de verdad? El hombre los miró con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Ella me estaba salvando de ellos. El ara sintió la presencia de la guardiana en el aire, como un susurro invisible pegado a su piel. ¿De quiénes?, preguntó el guerrero mayor. El hombre dudó. Sus ojos se desviaron hacia el norte, como si allí aún pudiera ver las sombras del pasado. De los mismos que ahora cazan lo que no entienden, los que viste ayer en el desierto, dijo, mirando brevemente al joven apache, los que creen que cualquier cosa diferente es una amenaza. El ara recordó la nube de polvo, los jinetes, la sensación de persecución. Ellos venían por ti, continuó el hombre, la voz quebrada. Yo era un niño que había huido. Llevaba en mis manos algo que querían, un mapa, un secreto, no sé, solo sé que ella me encontró, me escondió, me llevó al río. Sus ojos brillaron de lágrimas, pero siguió hablando, como si por fin el dique se hubiera roto. Cuando llegaron, ella se puso entre ellos y yo, les gritó que me dejaran, que yo no sabía nada, que yo no era peligroso, y entonces uno disparó. El ara sintió el eco del grito ahogado que había visto en las visiones. Perfecto para ellos, continuó el hombre con amargura. Una mujer que ya era sospechosa, muerta defendiendo lo que según ellos nos traicionaría. Les fue fácil tejer la historia. La guardiana se puso del lado del enemigo. Murió intentando protegerlo. El mayor habló, la voz tensa de rabia contenida. ¿Por qué no hablaste? El hombre bajó la cabeza. Porque cuando tienes 10 años y todos los adultos gritan una sola versión, empiezas a creer que eres tú el equivocado. Me dijeron que si confesaba que ella me protegía, me culparían a mí también, así que callé. El ara sintió un nudo en la garganta, y tu silencio fue la segunda muerte de la guardiana. El hombre alzó la cabeza con los ojos enrojecidos. Lo sé, susurró. Cada noche la escucho. Cada vez que paso cerca del río, siento su voz clavándose en mi espalda,
pero nunca tuve el valor de volver aquí. El joven apache dio un paso hacia él, su sombra imponiéndose. Ahora lo tienes, y no estás solo. El ara se acercó aún más, sosteniendo la tela roja entre sus manos. Ella te protegió hasta el último aliento, dijo. Ahora eres tú quien debe proteger su nombre. El hombre miró la tela, miró el bosque, miró sus propias manos, y entonces por primera vez en décadas asintió. Diré la verdad, declaró, con una determinación temblorosa, ante el río, ante quien sea necesario. Ya no quiero seguir siendo el niño que cayó. El viento sopló, levantando polvo y hojas secas. El ara sintió que la guardiana, en algún lugar bajo el agua, sonreía. El sendero que no perdonaba, al fin admitía una posible redención. Regresar al río fue como caminar hacia el juicio final. El ara iba al frente, con la tela roja entre las manos. Detrás de ella, los dos guerreros avanzaban en silencio, flanqueando al hombre que una vez fue el niño salvado por la guardiana. Sus pasos eran pesados, pero no solo por el cansancio, lo eran por el peso de los años, de la culpa, de la verdad retenida demasiado tiempo. El cielo estaba encapotado. Nubes densas cubrían el sol, tiñendo el paisaje de un gris triste. El viento soplaba desde el cauce, cargado de ese olor extraño a agua enferma. El río los esperaba. El ara sintió de nuevo el murmullo en su mano, como si la guardiana supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. El agua oscura parecía contener un brillo leve, como brasas apagadas a punto de encenderse. El mayor habló primero, con voz firme. Hoy no venimos a pedir, venimos a devolver. El hombre dio un paso adelante, temblando. Sus ojos miraron el cauce como si se enfrentara a un fantasma que lo había perseguido toda la vida. Yo, empezó, pero la voz se le quebró. El joven apache se colocó a su lado, sin tocarlo, pero lo bastante cerca como para que supiera que no estaba solo. No hables con miedo, dijo, habla con la verdad. El hombre respiró hondo, volvió a intentarlo. Guardiana, dijo al río, no fui yo quien te condenó, pero fui yo quien te abandonó. El aire pareció tensarse. El ara sintió el susurro del agua volverse más intenso, como un murmullo que subía de volumen sin hacerse palabra. Te acusaron de traición, continuó el hombre, con la voz más firme. Dijeron que protegías al enemigo, pero la verdad es que me protegías a mí. Yo era el niño, yo era el que ellos buscaban. Y tú te pusiste en medio. Sus manos apretaron la tela roja hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Te dispararon porque amabas más la vida de un niño que el miedo de una tribu, dijo. Y cuando todos preguntaron qué había pasado, yo mentí por omisión. Callé, dejé que te culparan. Por eso este río se pudrió, porque la verdad se pudrió conmigo. El viento rugió de repente, levantando hojas secas y polvo. El ara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cielo retumbó con un trueno lejano. El mayor levantó el mentón. Hoy esa verdad ya no está enterrada. El ara dio un paso al frente. Se arrodilló junto al agua, sosteniendo la tela manchada y la extendió hacia el río. Guardiana, murmuró, con el corazón latiendo a toda velocidad. No puedo devolverte la vida, pero sí puedo devolverte tu nombre. Cerró los ojos, dejó que el murmullo del agua se mezclara con el latido de su pecho. No fuiste traidora, dijo en voz alta, para que la escucharan el río, el bosque, el cielo y los hombres que la rodeaban. Fuiste escudo, fuiste refugio, fuiste verdad. Y hoy, por fin, esa verdad vuelve a ti. Soltó la tela. El trozo de vestido cayó al agua. Al principio no pasó nada, solo un ligero movimiento en la superficie como un suspiro.
Luego de pronto el río entero pareció estremecerse. La corriente oscura comenzó a girar, formando remolinos que no se parecían a nada natural. El agua espesa se levantó en ondas pequeñas, vibrando como si una fuerza interna empujara desde lo profundo. El ara retrocedió de rodillas, sin apartar la mirada. Un brillo suave comenzó a propagarse desde el lugar donde la tela se hundió. Primero fue un hilo de luz, luego dos, luego decenas. La oscuridad empezó a fragmentarse, no desaparecía de golpe, pero se quebraba, dejando pasar trozos de claridad que parecían gotas de cielo derramadas en el cauce. El hombre cayó de rodillas, llorando sin intentar detener las lágrimas. «Lo siento», repetía una y otra vez, «lo siento, lo siento». El joven apache miró a el ara con una mezcla de orgullo y asombro. «Lo está escuchando», dijo, «te está escuchando a ti». El viento cambió de dirección, soplando esta vez desde el oeste, trayendo un olor distinto, más fresco, más limpio. Las hojas de los árboles se agitaron como si celebraran algo silenciosamente, y entonces el ara la sintió, no como una visión dolorosa, sino como una presencia suave, cálida, la guardiana, una sensación de mano sobre su hombro, una voz sin sonido susurrando algo que no necesitaba traducción. «Gracias». Las lágrimas rodaron por las mejillas de el ara, pero esta vez no eran de miedo ni de rabia, eran de alivio. El mayor habló con una solemnidad que resonó como un canto. «El río empieza a sanar», y era verdad. Aunque aún quedaban manchas oscuras, el agua ya no parecía muerta. Corría con más fuerza, como si hubiese estado reteniendo la respiración durante décadas y por fin pudiera exhalar. El ara se puso de pie con esfuerzo. «¿Ya terminó?», preguntó en voz baja. El mayor la observó con respeto profundo, casi reverencial. «Para ella sí, para nosotros apenas comienza». El ara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». El joven respondió: «La mentira que la mató no solo envenenó el río, también envenenó a tu pueblo. Y a ti». El ara pensó en las miradas de desprecio, en la acusación injusta que la exilió, en las palabras que la rompieron. El hombre, aún de rodillas, levantó la vista hacia ella. «Yo hablaré», dijo, «no solo aquí. Iré a tu pueblo, si hace falta. Diré que no todos los señalados son culpables. Diré que la justicia que no escucha siempre termina devorando a los suyos». El ara lo miró largo rato, y entonces entendió. Todo lo que había vivido, todo el dolor, la soledad, el rechazo, la había preparado para reconocer la herida en otros, incluso en un río. Respiró hondo. «Volveré», dijo, «no como víctima, no como acusada. Volveré como la mujer que escuchó lo que el mundo calló». El joven apache la contempló con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que ardía silencioso en su mirada. «Y no irás sola», añadió. «Recuerda, no hemos cogido con una mujer en 6 meses», dijo con una media sonrisa, «porque nadie nos había dado consejo desde entonces. Ahora ya no caminamos sin rumbo». El ara sonrió por primera vez sin dolor mezclado. El río brilló, reflejando un pedazo de cielo que se abría entre las nubes. El mundo no estaba curado, pero había empezado, y el ara, la despojada, la expulsada, la olvidada, se había convertido en lo que los guerreros dijeron desde el principio: la mujer que el viento nombra, la que oye lo que el mundo calla, la que devuelve los nombres que la injusticia había intentado borrar.